A ver. A ver. Sí, muy buenos días. Bueno, continuamos con la segunda parte, el sí de Economía Política cuarto. Estamos viendo acerca de lo que son los valores de producción, ¿no? Ya estamos viendo acerca de la de producción, ¿no? Vamos a continuar más que todo. Vamos, nómadas solo consumía. La producción y los factores de producción, ¿no? Finalmente, para llevar a cabo la producción, se necesita la combinación de los factores de producción, los cuales son la tierra. El recurso tierra nos proporciona los insumos o las materias primas para realizar la producción. Son todos los recursos naturales, como los minerales, animales y plantas. El trabajo considerado como la actividad humana aplicada a la transformación de las materias primas, así como para elaborar el diseño, desarrollo y la fabricación de los productos. Capital. El capital incluye los instrumentos como máquinas, instalaciones, herramientas, con las cuales se facilita el proceso de producción y aumenta el nivel de productividad de la empresa. Por último, el empresario es el responsable de escoger la mejor combinación de los factores de producción, de manera que la producción se realice con el menor costo posible, de modo que si sus costos de producción son bajos, la empresa podrá competir con los mejores precios en el mercado y por consecuencia llegar a tener utilidades. ¿No? Para, como vemos, ¿no? Digamos, en este mundo económico, ¿no? Por ejemplo, los que han abierto una tienda o algo, ¿para qué invierten? Pues, ¿no? Para ganar, ¿no? Ya que, digamos, se distingue entre producción continua y producción intermitente. La producción continua, el proceso productivo tiene lugar a través de un flujo ininterrumpido en el tiempo. Es el propio de procesos productivos en los que, como en los altos hornos, las interrupciones son muy costosas, o bien de procesos productivos en los que la producción se realiza en serie, aunque en este último caso es posible también, sin grandes costes suplementarios, la producción intermitente. La producción continua tiene las siguientes ventajas. Costes unitarios de fabricación menores, por existencia de economías de escalas a financiamiento. La obtención del producto puede realizarse en un tiempo menor. Permite una mejor gestión de los stocks, inventario, evitando las roturas de inventario y reduciendo o incluso eliminando los stocks necesarios para llevar a buen el proceso del producto, a buen puerto el proceso del proceso productivo. ¿Ya? Sin embargo, la producción continua exige una mayor inversión, ya que son necesarios equipos especializados. Producción intermedia. Se orienta a fabricar lotes pequeños, pero con la capacidad de fabricar variedades o gamas, ¿no? Los operadores poseen las capacidades y habilidades para fabricar varios productos, ¿no? Las máquinas se distribuyen en áreas agrupadas en grupos similares y los trabajos productos siguen rutas diferentes. Se distingue entre producción en serie y producción por encargo según la actividad productiva que se realiza en cadena. Sin atender a los requerimientos de un cliente concreto o de forma individualizada. Las características del mercado actual provocan que esta distinción se difumine
puesto que es posible realizar una programación del proceso productivo en el que, sin perder las ventajas de la producción en serie, se atiende a los deseos concretos de un determinado cliente. Según la gama de productos sostenido, hay producción simple, que se obtiene un único producto. Producción múltiple, que se obtiene más de un producto y se puede distinguir entre producción independiente. Los distintos productos, ¿no?, salen de cadenas de fabricación totalmente independientes. Producción compuesta o conjunta de un mismo proceso se obtiene más de un producto, o al menos parte del proceso es común a más de un producto. Producción alternativa. Algunos factores de producción pueden ser aplicados alternativamente a más de un producto, pero no a la vez, sino con carácter alternativo. La capacidad de producción es el nivel de actividad máximo que puede alcanzarse con una estructura productiva dada. El estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial en cuanto permite conocer y analizar el grado de uso de cada uno de ellos en la organización y así tener oportunidad de optimizarlos. Un modelo usual es representar la capacidad de producción en la llamada frontera de posibilidades de producción. Los incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen de inversión o desinversión. Por ejemplo, la adquisición de una máquina adicional, ¿no? Cuando una línea de producción está formada por varias máquinas o estaciones de trabajo, la capacidad de producción de la planta está determinada por la máquina o la estación más lenta, la que tenga con una menor capacidad de producción. ¿No? A ver, ¿y cómo creen que se procede con todo esto? Ya que digamos, si vemos desde la primera imagen, ¿no? Desde la primera imagen, hay una cadena en sí, ¿no? Hay una cadena de producción, en la cual es el conjunto de operaciones planificadas de transformación de unos determinados factores o insumos en bienes o servicios, mediante la aplicación de un procedimiento tecnológico. Una cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de las que diversos insumos sufren algún tipo de cambio o transformación, hasta la constitución de un producto final y su colocación en el mercado. Se trata, por lo tanto, de una sucesión de operaciones de diseño, producción y de distribución integradas, realizadas por diversas unidades interconectadas como una corriente, involucrando una serie de recursos físicos, tecnológicos y humanos. La cadena productiva abarca desde la extracción y proceso de manufacturado de la materia prima hasta el consumo final. ¿No? A ver, ya que digamos esta producción en cadena o producción en serie no viene, digamos, desde ahora, sino viene mucho más, ¿cómo podría decir? Antiguamente.
¿no? Viene desde la historia, prehistoria. No, bueno, no tanto. La producción en cadena, producción en masa, producción en serie o fabricación en serie fue un proceso revolucionario en la producción industrial, cuya base es la cadena de montaje, línea de ensamblado o línea de producción, una forma de organización de la producción que delega a cada trabajador una función específica y especializada en máquinas también más desarrolladas. Su idea teórica nace con el Taylorismo, y quien tuviera la idea de ponerla en práctica fue Ransom Olds, quien inauguró su cadena de montaje en 1901, construyendo su prototipo denominado Courbet-Dutch. Sin embargo, al sistema de cadena de montaje tomó popularidad unos años después, gracias a Henry Ford. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Ford, los famosos Ford, los famosos carros. Quien, tomando la idea de Olds, desarrolló una cadena de montaje con una capacidad de producción superior, de la cual su producto emblemático fue el Ford T. Sin embargo, esta evolución lograda de cadena de montaje provocaría que el público atribuya erróneamente su invención a Ford en lugar de Olds. A fines del siglo XX es superada por una nueva forma de organización industrial llamada toyotismo, que se ha profundizado en el siglo XXI. La disciplina del trabajo y la búsqueda del control coetáneo de los tiempos de producción del obrero tenían un límite objetivo, ¿no? En el siglo XIX, esta era que el día tiene 24 horas y la forma en que el obrero trabaja tiene una velocidad determinada. Aunque, disculpe, están que sueltan afuera. Aún, ¿no? Digamos, aún en gran parte en el tiempo dedicado a fabricar algún objeto, la división de trabajo no bastó para aumentar la velocidad en la producción, por lo que Frederick Taylor trabajó la idea de cronómetro, con el objetivo de eliminar ese tiempo inútil o malgastado en el proceso productivo. La organización del trabajo taylorista redujo efectivamente los costos de las fábricas, pero desentendió el salario de los obreros. Esto dio inicio a numerosas huelgas y descontento generalizado del proletariado con el modelo, cosa que Henry Ford corrigió y con esto logró también una visible transformación social. El taylorismo ha recibido críticas y también ha sido bien valorado. La evolución de este modelo productivo se continuaría en el toyotismo. ¿Qué será el toyotismo? A ver, ¿tendrá que ver con mucho con Toyota? A ver, ¿ustedes qué opinan? El toyotismo es una relación en el entorno de producción industrial, que fue pilar importante en el sistema de procedimiento industrial japonés, y que después de la crisis del petróleo de 1973 comenzó a reemplazar el Fordismo como modelo referencial en la producción en cadena. Se destaca de su antecesor básicamente en su idea de trabajo flexible, aumento de la productividad a través de la gestión y organización, Yusantai, y el trabajo combinado que supera la mecanización e individualización del trabajador, elemento característico del proceso de la cadena Ford. El toyotismo y la crisis productiva de los años 1970. Cuando el sistema económico keynesiano y el sistema productivo fordista dan cuenta de un agotamiento estructural en los años 73-74, las miradas en la producción industrial comienzan a girar en el modelo japonés, modelo que permitió llevar a la industria japonesa del subdesarrollo a la categoría de potencia mundial en solo décadas. Los ejes centrales del modelo lograban revertir la crisis que se presentaba en la producción en cadenas fordistas. Estos puntos serían flexibilidad laboral y alta rotación en los puestos de trabajo, roles, estímulos sociales a través del fomento del trabajo en equipo y la identificación transclase entre jefe y subalterno. Sistema Yusan-Tais, que revaloriza la relación entre el tiempo de producción y la circulación de la mercancía a través de la lógica de menor control del obrero en la cadena productiva, y un aceleramiento de la demanda que acerca al stock cero y permite prescindir de la bodega y sus altos costos por concepto de almacenaje. Reducción de costos de planta permite traspasar esa baja al consumidor y aumentar progresivamente el consumo de las distintas clases sociales. La manera en que se manifiesta idealmente esa nueva concepción, vinculación, ejecución, tiene que ver con una economía que tenga un creciente aceptable y un control amplio de mercados externos. A pesar de que solo un pequeño grupo de países cumple con ese escenario, el toyotismo también ha manifestado
Formas híbridas en otros países con el objetivo de perseguir la reducción de costos y el estímulo social a los trabajadores. Sin duda, las innovaciones introducidas por el ingeniero Taiichi Ohno en la empresa automotriz Toyota impusieron este modelo al toyotismo. Estas son sus características. Se produce a partir de los pedidos hechos a la fábrica. La eficacia del método japonés está dado por los llamados 5 ceros: cero error, cero avería, o sea, rotura de una máquina, cero demora, cero papel, disminución de la burocracia, supervisión y planeamiento, y cero existencia. Significa no inmovilizar capital en stock y depósito, es decir, solo producir lo que ya está vendido. No almacenar ni producir en la serie como el Fordismo. La fabricación de productos, ¿no?, muy diferenciados y varializados en bajas cantidades, no como el Fordismo que producía masivamente un solo producto. Un trabajador multifuncional, ¿no?, que maneje simultáneamente varias máquinas diferentes, la adaptación de la producción a la cantidad que efectivamente se vende, producir lo justo y lo necesario, la automatización que introduce mecanismos que permiten el paro automático de máquinas defectuosas para evitar desperdicios y fallos. Sí, tenía que ver mucho con Toyota. ¿No? Digamos, por el sistema de producción se refiere más que todo a los elementos organizados relacionados y que interactúan entre ellos y que van desde, a ver, ¿desde qué van? A ver, no, por ejemplo, acá al frente nomás están que sueldan ahorita, bueno, están que trabajan con fierro. Pues los sistemas de producción interactúan entre ellos de que van desde las máquinas, las personas, los materiales, incluso hasta los procedimientos y hasta el estilo de administración. Todos esos componentes relacionados hacen que las materias primas y la información que intervenga en el proceso sea transformada y llegue a ser un producto o servicio terminado, teniendo un resultado de calidad, costo y plazo. El sistema de producción es aquel sistema que proporciona una estructura que agiliza la descripción, la ejecución y el planteamiento de un proceso industrial. Los administradores de operaciones toman decisiones que se relacionan con la función de operaciones y los sistemas de transformación que emplean en la empresa de manera similar. Los sistemas de producción tienen la capacidad de involucrar las actividades y tareas diarias de adquisición y consumo de recursos. Estos son sistemas que se utilizan en los gerentes de primera línea, dada la relevancia que tienen como factor de decisión empresarial. El análisis del sistema permite familiarizarse de una forma más eficiente con las condiciones en que se encuentra la empresa de referencia al sistema productivo que se aplica. Existen diferentes sistemas productivos, pero en la vida real es difícil de encontrar un tipo de estado puro, porque suelen ser sistemas híbridos. Tradicionalmente se distinguen los siguientes, bueno, por ejemplo, producción por proyecto, que se emplea por lo general cuando en el proceso productivo se obtiene uno o pocos productos con un largo periodo de fabricación. Parte a través de una serie de fases. No se puede iniciar una nueva fase si no se ha concluido la anterior.
La empresa solamente tiende a producir después de haber recibido un encargo o pedido de sus productos. Producción por lotes. En la producción por lotes se pueden encontrar tres tipos. Producción de lotes en talleres o medida. En este caso, el proceso de obtención del producto requiere un pequeño número de operaciones poco especializados, las cuales son realizadas por el mismo trabajador o por un grupo de ellos, que se hacen cargo de todo el proceso. El lote suele ser de pocas unidades de un producto y normalmente es diseñado por el cliente. Producción batch o lotes. Se caracteriza por la producción del producto en lotes. Cada lote del producto pasa en una operación o centro de trabajo a otro. En este caso, el proceso de obtención del producto requiere más operaciones y estas son más especializadas. Producción en línea, ¿no? El flujo en línea se caracteriza por una secuencia lineal de las operaciones. El producto se mueve de una etapa en la siguiente, de manera secuencial y de principio a fin. Se trata de la fabricación de grandes lotes en pocos productos diferentes, pero técnicamente homogéneos, usando para ello las mismas instalaciones. Sistema de producción de empresas prestadoras de servicios, la cuasi-manufactura. La característica distintiva de este modelo es que la producción de bienes ocurre sobre la línea de producción, con ninguna participación del cliente en la producción. Esta situación es la que se vive en los puntos de comidas rápidas, en donde se puede enfocar la producción al producto o por procesos, dependiendo de la naturaleza de los bienes a producir. En este caso, se presenta un predominio de los bienes físicos sobre los servicios intangibles. Cliente como participante. Esta situación se presenta en casos como los cajeros automáticos, las estaciones de gasolina, los almacenes por departamento. Las características distintivas de este esquema es el elevado grado de participación del cliente en el proceso de generación del servicio. Cliente como producto. Ejemplos de este esquema son las clínicas médicas y las salas de belleza. Estos esquemas presentan un servicio personalizado y un elevado grado de contacto con el cliente. Las características distintivas de este método es que el servicio se da a través de una atención personal al cliente, ¿no? A ver, es que existe un montón de tipos de producción, pero esas son las más conocidas.
¿no? A ver. Los sistemas continuos, ¿no? Los sistemas productos de flujo continuo son aquellos en que las instalaciones se uniforman en cuanto a las rutas y los flujos en virtud de que los insumos son homogéneos. En consecuencia, puede adaptarse a un conjunto homogéneo de procesos y de secuencia de procesos. Cuando la demanda se refiere a un volumen grande de un producto estandarizado, las líneas de producción están diseñadas para producir artículos en masa. La producción a gran escala de artículos estándar es característica de estos sistemas. No, los sistemas intermitentes. Las producciones intermitentes son aquellas en las que las instituciones deben ser suficientemente flexibles para manejar una gran variedad de productos y tamaños. Las instalaciones de transporte entre las operaciones deben ser también flexibles para acomodarse a una gran variedad de características de los insumos y a la gran diversidad de rutas que pueden requerir estos. La producción intermitente será inevitable cuando la demanda de un producto no es bastante grande para utilizar el tiempo total de la fabricación continua. En este tipo de sistemas de empresas generalmente fabrica una gran variedad de productos para la mayoría de ellos. Los volúmenes de venta y consecuentemente los lotes de fabricación son pequeños en relación a la producción total. El costo total de mano de obra especializado es relativamente alto. En consecuencia, los costos de producción son más altos a los de un sistema continuo. Sistemas modulares hace posible contar con una gran variedad de productos relativamente altos y al mismo tiempo con una baja variedad de componentes. La idea básica consiste en desarrollar una serie de componentes básicos de los productos, los cuales pueden ensamblarse de tal forma que puedan producir un gran número de productos distintos, por ejemplo, bolígrafos. Los sistemas por proyectos. El sistema de producción por proyectos se hace a través de una serie de fases. En este tipo de sistema no existe flujo de productos, pero sí existe una secuencia de operaciones. Todas las tareas o operaciones individuales deben realizarse en una secuencia tal que contribuya a los objetivos finales del proyecto. Los proyectos se caracterizan por el alto costo y por la dificultad que representa la planeación y control administrativo. Los sectores productivos, ¿no? Vamos a ver cuáles son los sectores productivos. A ver, ¿cuál creen que sean los... A ver, todos los sectores tienen algo en común, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el sector primario? ¿Qué pensarán que es el sector primario? A ver, ¿a qué se dedicarán? En la economía existen distintos sectores productivos que conforman las divisiones de la actividad económica. Estas divisiones están relacionadas con el tipo de proceso de producción que desarrollan. Estos sectores son el primario, el secundario, el terciario, el cuaternario, el quintario. ¿Ya? Sí, existen varios, pero digamos, lo más comunes son los tres, pero el sector cuaternario es el... Bueno, vamos a decir uno por uno. ¿Ya? El sector primario incluye todas las actividades económicas dedicadas a la explotación de recursos naturales que se destinan al consumo humano directo o a su transformación por parte del sector secundario, es decir, en la naturaleza, sin modificarlos en un proceso industrial.
Cabe recordar que grandes sectores, en muchas ocasiones los bienes producidos en las actividades primarias pasan por el sector secundario para su elaboración. Por ejemplo, los caramelos de vital importancia para la supervivencia del ser humano. El motivo es que es el encargado de proveer los alimentos, tanto para las actividades del sector primario, tiene su origen en la antigüedad. Así debemos recordar que los primeros hombres ya realizaban tareas como la de recolección de frutos. Más tarde, en el Neolítico, el hombre descubrió la agricultura y la ganadería. Desde entonces se fueron añadiendo más actividades al sector primario. Más que todo se trata de extracción, pues, ¿no? Entre las características del sector primario se encuentra, ¿no? Explota los recursos naturales. La producción del sector primario puede y suele ser utilizada posteriormente en otros sectores como el secundario. Es un sector muy importante para la economía, ya que satisface las necesidades primarias. Su peso se ha reducido drásticamente en los países desarrollados y tiene mayor peso en la economía en los países emergentes o en desarrollo. Sin embargo, es muy importante en ambos. Comienza a ser una actividad más desarrollada en el Neolítico cuando el hombre descubre la agricultura y la ganadería. Depende de factores como el clima o el suelo. Por último, cabe destacar que hay sectores como el de la minería de combustibles fósiles que no son encuadrados dentro del sector primario. Sin embargo, la minería dedica a extraer metales preciosos como el oro si son considerados del sector primario, ¿no? Las principales actividades del sector primario son la agricultura. Todas las actividades relacionadas con el cultivo de la tierra, su importancia es fundamental porque su finalidad es obtener productos vegetales como frutas, verduras, granos o pastos para la alimentación del hombre y del ganado. Puede ser de regadío o de secano. Ganadería, labores relacionadas con la cría de ganado doméstico para la explotación y comercio de alimentos o pieles. Puede ser intensiva, extensiva o trashumante. A ver, ¿no? La caza, actividades relacionadas con la captura de animales salvajes para el consumo y el comercio de alimentos y pieles. Pesca y piscicultura. Negocio que se encarga de extraer pescado u otros organismos acuáticos. Apicultura. Es la actividad dedicada a las crianzas de abejas para la obtención de miel y cera. Silvicultura o explotación forestal. Se trata del cultivo de árboles en el bosque para la obtención de madera. La minería es la extracción de minerales como oro, plata, cobre, zinc, molibdeno, entre otros. No se incluye la extracción de combustibles fósiles. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué empresas creen que pertenezcan al sector primario? A ver, ¿qué creen que empresas pertenezcan al sector primario? A ver, ¿qué empresas creen que pertenezcan al sector primario? Fíjense en la imagen, ¿no? Fíjense en la imagen.
A ver, ¿no? Digamos, los productos del sector primario, ¿no? Bueno, una empresa de agricultura que cultiva maíz, un ganadero que vende leche de sus vacas, la actividad del dueño de una empresa que se tiene los olivos y produce aceite de oliva. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué se encuentran? Los aceites de oliva, el grano de maíz, leche, harina, frutas y verduras. Ahora bien, si se tratase de un batido de leche en que la leche, producto primario, ha sufrido un proceso de transformación, estaríamos hablando del sector secundario. Lo mismo ocurre con el pan. Una barra de pan comprada en una panadería no es sector primario, es sector secundario. ¿No? Como ejemplo de sector primario podemos citar la explotación forestal. Mediante esa actividad, la madera que se encuentra en estado salvaje es extraída de los bosques para ser enviada a las industrias. Ahora imaginemos que la madera es transformada en papel en una fábrica. Este sería un ejemplo de sector secundario. Por último, todo el proceso para llegar al comprador final requerirá una serie de servicios: transporte, financiación, asesoramiento legal, representación comercial, entre otros, que serán aportados por el sector terciario. Entre los ejemplos también pondríamos exponer el sector primario por países. Un caso sería el sector primario en México, donde este sector se caracteriza por ofrecer gran diversidad de productos, lo cual es posible gracias a la gran variedad de climas existentes en el territorio. Además, México cuenta con grandes extensiones de costa que le permite explotar otra de las actividades del sector, como es la pesca, ¿no? Siempre ha tenido, bueno, el primer sector primario. Vamos con el segundo sector, hasta donde alcanza el tiempo, ¿no? Sector secundario. El sector secundario de una economía es el conjunto de actividades a través de las cuales las materias primas. Este concepto suele ir muy ligado a la industria o actividad manufacturera que produce a partir de materias primas. Esto mediante procesos de transformación que requieren la utilización de capital y trabajo. Por ello también se le conoce como sector industrial, ¿no? Por tanto, para llevar a cabo su actividad del sector secundario suele depender del sector primario como suministrador de materias primas y del sector terciario para financiarse y contratar servicios auxiliares. Bueno, vamos a seguir hablando de los sectores en la próxima clase, el día lunes 6. Ya, cuídense, que tengan bonito fin de semana. Nos vemos a la siguiente clase.